Hola, buenas noches. Una disculpa por la tardanza. Estuve un poco cargado de trabajo hoy. Hace ratito también di otra plática precisamente de cáncer de mama y por eso ando un poquito retrasado, pero pues ya estamos aquí. ¿Ya están listos? Sí, ya doctor, ya son todos suyos. A ver, nada más. A ver, nomás explíqueme para compartir la exposición. ¿Dónde le pongo aquí? Donde está el micrófono, tiene al lado como un cuadrito con una flecha. Ahí es para compartir la pantalla. A ver, ya se compartió. A ver, permíteme. ¿Ya se ve? Me parece que todavía no, doctor. A ver, ahí. Sí, ahora sí ya. Ya está compartida la pantalla, ¿verdad? ¿Sí ven? Sí, doctor, sí se ve la presentación. ¿Ya la están viendo? Ok. Muy bien. ¿Cuántos son ustedes? ¿Cuántos están en la sala ahorita? Ahorita hay 35. Ok. ¿De qué grado son, perdón? ¿O son variados? Están muy variados, la verdad. Van desde primer semestre hasta 10º y más. Ok, bien. Bueno, chicos, buenas noches a todos. Yo soy el doctor Daniel Ochoa, soy cirujano oncólogo. Voy a hacerles un breve resumen de lo que es el cáncer de mama. Creo que, miren, sinceramente hay demasiada información para cáncer de mama que seguramente en todo este mes han estado escuchando. Entonces, sí quise enfatizar un poco más en la realidad qué está pasando con el cáncer de mama actualmente, o sea, cuáles son los números, o sea, cuál es la realidad, porque si de por sí, justo hace rato que estaba en la plática con personas que no tienen nada que ver con medicina, eh, pues para ellos escuchar cáncer es como muy devastador, ¿verdad? Entonces, la realidad es que el cáncer es cada vez más frecuente. Ahorita lo vamos a ver ya expuesto. Y quiero que más que nada hagan conciencia de cuál es la realidad de las cosas ahorita a manera numérica, a manera estadística, para que sepan cómo vamos a estar ahorita, cómo estamos y cómo vamos a estar en el futuro, ¿verdad? Entonces, sí pueden ver las diapositivas, ¿verdad? Nada más confírmenme, por favor. Sí, doctor. Ok. Sí. Bien. Miren, chicos, esta gráfica, esta es una estadística del 2020. Obviamente, pues la pandemia hizo ahí una entrada triunfal importante de causa de muerte, ¿verdad? Que si no estuviera lo del COVID ahorita, pues esa barrita, esa tercera barrita no estaría ahí. Pero aquí lo importante es ver
que a pesar incluso de que exista COVID y que haya habido tanta gente fallecida por esta patología, el cáncer sigue siendo la segunda causa de muerte a nivel mundial, o por lo menos con esta estadística de Estados Unidos, que pues la verdad es un ejemplo de cualquier parte del mundo. Vean pues que el cáncer es la segunda causa de muerte a nivel general mundial, ¿sí? Estamos hablando de cáncer en general, no solo cáncer de mama. Entonces, ahora sí que si no nos vamos a morir incluso nosotros, ¿verdad? O sea, hay que ser realistas. Si nosotros o nuestra familia o quien sea no va a fallecer de un infarto o de una enfermedad cardiovascular, va a ser de cáncer. Eso ténganlo que por seguro, porque es lo más probable, ¿verdad? Después de estas enfermedades vienen otras abajo del COVID, porque esta, como les digo, esta gráfica será temporal, cambiará una vez que se haya detenido la pandemia, y las otras enfermedades que vienen abajo, pues son causas de muerte, pero vean la gran diferencia comparada con todas las demás a cáncer y a pues infartos o algo cardiovascular. Entonces, partiendo de ahí, necesitamos aterrizar mucho la situación del cáncer actualmente. Como ustedes saben, la Organización Mundial de la Salud hace un registro de lo que es el cáncer de los países que pueden reportar o que tienen la capacidad de reportar las causas, los diagnósticos, la incidencia y la mortalidad. Entonces, esta tabla es del 2020, está realizada por la Organización Mundial de la Salud, y vean, aquí está comparada con ambos sexos, están ambos sexos, hombres y mujeres. Vean que el cáncer de mama es el más común para ambos sexos y para prácticamente cualquier edad, que es como tal cual dice la gráfica, ¿verdad? Entonces, cáncer de mama es el cáncer más común que existe a nivel mundial, y incluso si mezclamos a los hombres, aún así es el más prevalente, será el cáncer de mama. Por abajo viene el cáncer de próstata, ¿verdad? También, pues nosotros los hombres también nos veríamos afectados en algún momento. Pero vean qué gran diferencia hay incluso con el de próstata, tal vez un 40% más, el cáncer de mama comparado con próstata. Entonces es algo muy, muy relevante. ¿Por qué? Porque también los digo porque en algún momento se dijo que el cáncer de pulmón andaba por ahí queriéndose meter en las más incidentes. La realidad es que no. El de mayor incidencia, que no es lo mismo que mortalidad, es cáncer de mama. Y ahora sí, dividido en solamente mujeres, vemos que el cáncer de mama es el más incidente en comparación de todos los demás cánceres. El que le sigue es el colorectal, luego el pulmonar, el cervicuterino, etc. Pero vean la enorme diferencia que hay de cáncer de mama en incidencia a los demás cánceres, ¿verdad? Es exagerado. Entonces, es algo muy, muy importante. Ahora sí vamos a ver la estadística de casos de mortalidad. Como podemos ver aquí, para ambos sexos también, recordemos, estamos mezclando hombres y mujeres en cualquier edad, pues sí, el más mortal, el más peligroso de todos va a ser el de pulmón, porque es extremadamente agresivo y es muy raro que los encontremos en etapas tempranas. Pero el cáncer de mama, a pesar de los avances que ha habido en su tratamiento, sigue siendo la segunda causa de muerte por cáncer. ¿Por qué es la segunda causa de muerte? Básicamente es por la incidencia, ¿sí? O sea, como es tan incidente, como es tan común, es tan repetitivo, ¿verdad? Pues al mismo tiempo va a estar reflejada, o sea, esa cantidad enorme de pacientes que se diagnostican con cáncer de mama, pues un porcentaje sí va a fallecer por ese diagnóstico, que si lo comparamos con la incidencia, pues no es similar. No tiene nada de similar, pues. Entonces, la mayor causa de mortalidad lo da la cáncer de pulmón, pero sigue cáncer de mama, y más que nada por su incidencia, no por la cantidad de casos diagnosticados con cáncer de mama que fallezcan por ese resultado, sino más que nada por el número de pacientes, ¿sí? Entonces, esto sí tiene que quedar muy, muy bien sentado,
porque pues aquí podemos ver cómo esta enfermedad pues necesita tener una gran relevancia, ¿verdad? Si ustedes lo han visto, ahorita vamos a platicar un poquito más adelante de eso, que existe un tamizaje, ¿verdad? Y es muy importante platicar de todo esto, de toda esta información para que ustedes como profesionales médicos lo lleven tanto a sus pacientes como hasta a su familia, ¿verdad? Bien, aquí podemos ver, vean ustedes, esta es también una estimación de lo que es la Organización Mundial de la Salud. Hace un estimado de probabilidad o de porcentaje que va a aumentar el cáncer de aquí en 20 años. Vean ustedes que en comparación del 2020 al 2040, si ven en su pantalla el cuadrito de abajo a mano izquierda, casi un poquito menos de la mitad, pero en general se va a duplicar el cáncer que hay ahorita, se va a duplicar en 20 años, ¿sí? Y ya en las barritas se separa por continente. Podemos ver nosotros que en Latinoamérica, esa zona donde nos toca a nosotros, el cáncer en general va a aumentar un aproximado de un 65%, ¿sí? O sea, los casos que tenemos diagnosticados ahorita de cáncer en el 2040 va a haber un 65% más de pacientes con cáncer, ¿sí? Entonces, y comparado con los demás países, vean que pues nos va a ir mal, ¿verdad? Nos va a ir mal. No se diga a los de raza negra, que desafortunadamente ellos tienen más predisposición genética para desarrollar malignidades. Pero bueno, a nosotros también estamos ahí en la línea, vamos a tener mucho cáncer en general. Y el que sigue es específicamente para el de cáncer de mama. Vean que igual para Latinoamérica vamos a tener un 50% más aproximadamente de diagnósticos de cáncer de mama comparado con la actualidad, ¿sí? O sea, van a aumentar un 50% más, 50% más de pacientes, de mujeres con cáncer de mama en 20 años. Eso es demasiado, ¿verdad? Es exagerado. Entonces, es por eso tanto el énfasis que necesitamos tener en cuenta, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos conocer la enfermedad, necesitamos estudiarla, necesitamos saber de qué se trata, necesitamos fomentar que las pacientes, en este caso las mujeres, lleguen lo más pronto posible al lugar adecuado para que reciban el tratamiento adecuado, ¿verdad? Porque si no lo hacen, pues vean ustedes los números, ¿no? Los acabamos de revisar, o sea, son exagerados, o sea, y es algo que va a pasar, es algo que va a pasar. Entonces, sí hay que tomar mucho en cuenta este tipo de estadísticas. Y vaya que las hacen pues, organizaciones importantes, ¿verdad? O sea, la Organización Mundial de la Salud, la CDC, etcétera, todos participan en este tipo de información y son números reales. Entonces, hay que tomar mucha conciencia de que va a ser cada vez más incidente el cáncer de mama en este caso. Ahora bien, perdón, es muy común que cualquier tipo de cáncer, no nada más el cáncer de mama, sea abordado por otro especialista o incluso ni siquiera especialista, incluso hasta manejos alternativos, ¿verdad? De cáncer. Un paciente con cáncer tiene una gran probabilidad de que se pueda controlar muy bien su enfermedad e incluso se llegue a la curación siempre y cuando sea adecuadamente tratado. El camino del cáncer es un camino muy complejo, muy difícil. Son tratamientos largos, son tratamientos multimodales, donde se participa quimioterapia, radioterapia, cirugía, rehabilitación, psicología y muchas más, dependiendo del caso. Pero las pacientes, si no llevan un adecuado manejo desde el inicio, ¿sí? Pierden tiempo, pierden esperanza, pierden hasta dinero, ¿verdad? Y pierden la posibilidad, que es lo más importante, de una posible curación. Entonces, ustedes que están en formación, chicos,
es muy importante que lo que vayan a hacer de especialidad, la cual les guste, que ojalá lo logren, ¿verdad? Es muy importante que si detectan un paciente con cáncer y no son oncólogos, entonces pues mándenselo a un oncólogo, ¿sí? A su colega, a su vecino, a su amigo que es oncólogo, mándenselo por favor. ¿Por qué? Porque lamentablemente nos llegan a la consulta muchísimos pacientes, no nada más de cáncer de mama, sino de otro tipo de cánceres que son tratados por especialistas o por otros médicos que no son oncólogos, y eso les hace retrasar mucho, mucho, mucho el tratamiento, y eso se ve repercutido directamente en su pronóstico, ¿sí? Entonces, las pacientes que se desfasan de tratamiento, de cualquier paso que se brinquen o que no hagan en un tratamiento oncológico, estas pacientes van a tener mayor probabilidad de fallecer. Entonces, tomen mucho en cuenta eso, chicos, ¿sí? El cáncer lo tiene que manejar un oncólogo o una oncóloga o lo que sea, pero que sea oncólogo, ¿sí? Que tenga la especialidad, porque somos los únicos que sabemos hacer eso. Yo, por ejemplo, no le voy a decir a un cardiólogo cómo tratar un infarto, ¿verdad? O sea, no tengo ni la menor idea, ¿sí? Porque no soy especialista en eso. Sé a grandes rasgos de qué se trata, pero no me animo a tratar a un paciente así. Yo no sé por qué hay especialistas que sí, en el caso de cáncer, sí se animan, ¿verdad? Porque ni idea tienen, ¿sí? Y eso es muy común, chicos. No se imaginan qué tan común es. Y no se diga para tratamientos alternativos, eso es peor. No le voy a decir a un dermatólogo cómo tratar una dermatitis, no le voy a decir a un otorrinolaringólogo cómo tratar un problema de infección ótica, no sé. Eso no me toca a mí, yo no lo sé, no lo voy a hacer, yo se lo derivo al especialista. El cáncer es exactamente igual. Así que si no tienen la especialidad, se tiene que derivar forzosamente con un oncólogo. ¿De acuerdo? Y ahora bien, el cáncer de mama, chicos, no quiero meterme a cosas así moleculares y muy avanzadas y muy, no sé. O sea, mejor, yo creo que llévense mejor un buen panorama de qué se trata para que, más que nada, ahorita que están en formación, lo puedan tener una buena vista de qué es el cáncer de mama, ¿sí? El cáncer de mama es la enfermedad oncológica más estudiada de forma internacional. Si de por sí, chicos, el cáncer en general, o sea, la patología oncológica, eh, la mayoría, no la gran mayoría, sino prácticamente todo lo que se invierte en estudios en comparación con todas las demás enfermedades, la mayor cantidad de inversión, de investigación está en cáncer, en cualquier parte del mundo, ¿sí? Entonces, y sobre esa investigación, que es el primer lugar, lo oncológico, el primero de ellos es precisamente pues, el cáncer de mama, ¿verdad? Porque es, como ya pudieron ver, muy común. Entonces, la gran mayoría de las inversiones o de los estudios que se están llevando actualmente en oncología es de cáncer de mama. Entonces, eso es algo muy importante de manera general, de manera cultural. Otra cosa, el cáncer de mama tiene tamizaje, ¿verdad? El tamizaje es la mastografía, ¿sí? La mastografía es un estudio que no previene el cáncer. Eso lo he escuchado frecuentemente. El cáncer no se previene con la mastografía, ¿no? La mastografía lo que hace es detectar de forma oportuna el cáncer de mama. Una vez que el cáncer o una lesión mamaria se puede palpar, ya sea por la paciente o por el médico, una vez que se palpa, ya posiblemente se trate de una etapa, mínimo una etapa 2, ¿sí? Cuando se detectan con la mastografía las lesiones que no se palpan, ¿verdad? Que obviamente son muy pequeñas, la gran mayoría de esas pacientes van a estar en una etapa 1. Y la probabilidad de curación, estamos hablando no de control de enfermedad, de curación de una etapa 1 prácticamente es casi 100%, ¿sí? Entonces, es por eso que es tan relevante que las mujeres se hagan su mastografía cuando tengan 40 años y de ahí en adelante cada año, ¿sí? Justo ahorita como les digo, acabo de ir a dar la plática donde estaban
señoras que tuvieron cáncer de mama, y yo hablando más o menos algo similar de lo que les estoy diciendo, y en eso una señora me interrumpe y me dice, ay doctor, pues es que yo quisiera saber qué me pasó, porque fíjese que yo me estaba haciendo la mastografía cada año cuando me tocaba, y pues me la dejé de hacer por 3 años, y entonces me empecé a tocar una bolita y en 15 días, dice, en 15 días me creció, gigante. Y eso que ya tenía mis estudios de anterioridad, bien, normales. ¿Qué pasó? Pues estuvo 3 años sin hacerse su tamizaje y esa lesión pues no se desarrolló en 15 días, ¿verdad? O sea, esa lesión ya la traía de muchísimo tiempo atrás. Entonces, ninguna mujer se puede salvar de su mastografía, ¿sí? Ninguna. Se recomienda generalmente, dependiendo de la población o del país, que a cierta edad se deje de hacer la mastografía. Hay algunas poblaciones, hay algunos países donde 70, 75 años dicen, bueno, ya, si no se hace mastografía a estas edades, ya no hay problema. Pero no, en general, las guías internacionales más actualizadas recomiendan que se continúe haciendo la mastografía hasta que el paciente esté vivo, hasta que pueda estar vivo, ¿sí? Entonces, 85, 70, 90, no sé, la edad que sea, se continúa sugiriendo que se haga la mastografía. ¿Por qué? Porque da la casualidad que mientras más edad tengan las pacientes, mientras más añosas sean, el cáncer es menos agresivo. Entonces la probabilidad de control y de curación, bueno, si también en su periodo de vida lo alcanzan a lograr, será muy alto. Entonces es por eso que se sigue recomendando la mastografía a cualquier edad, ¿sí? A cualquier edad, de los 40 años hasta donde llegue. Y sin excepción, sin excepción. Hay algunos, por ejemplo, me ha tocado escuchar que su ginecólogo o su ginecóloga le dice, ¿sabe qué, señora? Pues como ya tiene 10 años que se hizo mastografía y todas han salido bien, entonces descanse 3 años y no se haga la mastografía. Justo el ejemplo que les acabo de decir de hace rato que vi allá, así pasa. Eso está mal, ¿sí? O sea, la mastografía se tiene que hacer anual. Es algo muy importante. Ahora, cada vez se conoce el cáncer de mama, sí, como es tan prevalente, ¿verdad? Y como ya vieron que la mayor inversión de investigación está ahí en el cáncer de mama específicamente, ha habido muchos avances en cuanto al conocimiento molecular. No sé si ya lo sepan, ¿verdad? O sea, si ya lo han visto en sus temas anteriores de sus clases, el cáncer de mama ya no nada más se divide con el TNM. Antes la etapificación clínica, esa era pues, la principal para casi todos los cánceres. Pero el cáncer de mama ya se divide, además del TNM, también hay una subdivisión molecular, ¿sí? El cáncer de mama se divide de forma molecular y eso es un estándar obligatorio de que todas las pacientes, en absoluto todas, tengan un diagnóstico molecular de qué tipo de cáncer tienen, porque en la actualidad todo depende, o la gran mayoría de su tratamiento va a depender de qué tipo molecular tenga, ¿sí? Existe luminal A, luminal B con HER positivo, HER puro, triple negativo, y algunas combinaciones de estos. Pero principalmente esos 5 son los que más común hay. Y cada uno de ellos se va a tratar de forma diferente. Cada uno va a tener un pronóstico diferente. Por ejemplo, un HER puro o un triple negativo son extremadamente agresivos, ¿sí? Las pacientes que fallecen por cáncer en etapas tempranas, por ejemplo, generalmente llevan este tipo de cánceres. Las pacientes con luminal A o luminal B son menos agresivos, generalmente les va mucho mejor. Entonces, es por eso que se tiene que saber de qué tipo molecular es el cáncer de mama. Otra cosa importante, no hay otra enfermedad oncológica, no hay otra que tenga tanta evolución en el tratamiento quirúrgico como lo es el cáncer de mama. El cáncer de mama antes, todavía con la teoría de Hastel, en la cual él pensaba que el cáncer se esparcía de forma que comenzaba en un centro y se esparcía como una espiral, supongamos.
que esa teoría se llevó por más de 100 años y que en esa se basó su tratamiento de mastectomía radical de Hastel, en donde se extirpaba la mama, todos los ganglios de la axila, los 3 niveles ganglionares que existen, y los músculos pectoral mayor y menor. Estuvo en boga hasta los 50, 60. Pero a partir de los 80s, 90s comenzaron a hacerse estudios para cirugías con preservación de mayor tejido. Por ejemplo, primero se empezaron a conservar los músculos, luego toda la mama, luego se hizo la tumorectomía, que es quitar un cuadrante con todo y piel, hasta que en la actualidad estamos ahorita con la lumpectomía, ¿verdad? Que así se llama, el procedimiento en el cual se reseca solamente la bolita chiquita, en caso de que en ese tamaño no esté, y se conserva toda la mama. Y también la otra evolución que ha tenido es la disección ganglionar. Antes a todas las pacientes se sometían a linfadenectomía axilar radical. Y ahorita ya hacemos el procedimiento que se llama ganglio centinela. Entonces, si una paciente es candidata a ganglio centinela, que son las pacientes que pues todavía no se palpan los ganglios, o que si esos ganglios se palpan y se biopsían, no son positivos a cáncer, son candidatas a ganglio centinela. Esas pacientes van a tener la mayor probabilidad de disminuir la disección ganglionar. Y van a evitar, por ende, una complicación que es muy común, que se da hasta un 40% de los casos después de la cirugía de cáncer de mama, que es el linfedema. Entonces, precisamente para eso se desarrolló el ganglio centinela, para evitar el linfedema. Y para hacer una cirugía pues menos radical, menos mórbida, menos sangrado, etc. Entonces, ahorita básicamente las pacientes que detectamos en etapa temprana es quitarles nada más esa bolita chiquita con un abordaje muy estético y quitarles un ganglio de la axila, ¿sí? Eso es la evolución desde Hastel, que quitaba todo, independientemente del tamaño que estuviera el tumor, hasta ahorita que estamos haciendo preservación de mama en prácticamente todas las pacientes. De hecho, ya las mastectomías son bastante raras. Hay casos en los que lo necesitamos, pero la gran mayoría de las pacientes van a ser candidatas a cirugía conservadora de mama y a ganglio centinela. Entonces, es la cirugía que más ha tenido un avance en la preservación y con los resultados oncológicos, o sea, el control de la enfermedad, exactamente igual a que si le hiciéramos algo más radical. Pero obviamente a las pacientes que se hace la preservación, pues su calidad de vida va a ser muy distinta a que si le hacemos una mastectomía tipo Hastel, ¿verdad? Entonces, es mucha diferencia. Como les comenté, y ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, la gran mayoría de las pacientes que debutan en etapa temprana, y estas van a ser pacientes que se detectan su lesión en mastografía, o sea, la lesión no es palpable aún, la gran mayoría de ellas se van a curar. Esto es muy, muy importante. Y algunos casos en particular puede haber prevención del cáncer de mama. ¿Quiénes son estas pacientes que se van a poder prevenir? Hablábamos que la mastografía no hace prevención, sino detección oportuna. Entonces, las pacientes que van a tener una prevención son aquellas pacientes que evidentemente pues ya fueron con un consejo genético, ya se les hizo un árbol genealógico y tienen antecedentes en varios familiares de primer y segundo grado de cáncer. De algún tipo en específico, de los cánceres que están relacionados principalmente a las mutaciones del BRCA1 y BRCA2, casi todos ellos, son las pacientes que van a ser candidatas a algún procedimiento que pueda prevenir el cáncer de mama. Estamos hablando de una mastectomía subcutánea, donde se retira todo el tejido mamario y donde se reconstruye con implantes. Esto, pues, es un ejemplo muy común. No sé si por ahí vieron lo de la actriz Angelina Jolie, que aparentemente tuvo un BRCA mutado y por eso se hizo una mastectomía profiláctica. Entonces, es como el caso ahí más famoso y por eso se pone de ejemplo pues, por el personaje. Pero finalmente sí se puede prevenir siempre y cuando cumpla ciertas características genéticas y que se haya hecho un buen abordaje genético, un estudio genealógico para ver si esa paciente es candidata o vaya, su descendencia sería candidata a alguna terapia profiláctica de cáncer. Entonces, yo creo que toda esta información que les acabo de dar va enfocada a que se siga insistiendo y sobreinsistiendo en realizarse la mastografía, porque como pueden haber visto, ¿verdad? Es
la mastografía detecta las lesiones en etapa temprana. Entonces, mientras más temprano lo detectemos, la paciente se va a curar, ¿sí? Se va a curar. Entonces, tienen que echarle todavía más ganas en la prevención, en la difusión de la información de lo que está pasando ahorita en lo del cáncer de mama. Ojalá que las campañas de prevención de cáncer de mama, de cáncer en general fueran así como las de cáncer de mama, ¿verdad? Cáncer de próstata, cáncer de colorectal, porque hay muchos más tamizajes, no nada más el de cáncer de mama. Este es el más famoso y el más conocido porque así se ha hecho, pues precisamente porque es más común. Pero ojalá así se pudiera anunciar o fomentar el realizarse los tamizajes oportunos para todas las demás patologías oncológicas. Pero bueno, estamos hablando de cáncer de mama. En ese caso, hay que hacer mucho énfasis, muchachos, en lo que es la mastografía. Y vean ustedes, estas dos pacientes tuvieron cáncer de mama. La que está a su mano izquierda, esta paciente es un postquirúrgico de una mastectomía tipo Hastel, ¿verdad? Donde ya ni siquiera se ven músculos, pueden ver la parrilla costal. La que está a su lado derecho es una paciente que se realizó cirugía conservadora de mama, ¿sí? Entonces pueden ver que ambas tuvieron cáncer de mama, ambas tienen el tratamiento oncológico completo, pero vean la calidad de vida de una y la de otra, ¿verdad? Entonces aquí es un reflejo del avance que ha habido en el manejo del cáncer de mama. Entonces, bien, chicos, ya para adelantarle. Una paciente con cáncer de mama, de por sí todas las pacientes con cáncer, todos los pacientes se van a deprimir, ¿verdad? Los pacientes con cáncer, o sea, aquí darles el diagnóstico en la consulta, buscar la forma de cómo hacerle para que no lo tomen tan pesado, es muy complejo, ¿sí? Entonces, quien se vaya a querer dedicar a este tipo de áreas, ¿verdad? La oncología, sí tienen que estar, porque eso no se enseña en la residencia ni nada. Sí tienen que estar tienen que tener una personalidad muy, ¿cómo se dice? Muy paciente, tienen que ser muy abiertos, muy comprensivos, y darles ese empujoncito de positivismo, porque para una paciente con cáncer, en este caso cáncer de mama, es muy difícil su caminar. Entonces, todas estas pacientes van a tener cierto grado de estrés o problemas incluso psicológicos severos. Entonces, sí necesitan hacer mucho énfasis en que una vez que ya se detectó, no estamos hablando nada más de pacientes, sino también de su familia. ¿Por qué? Porque pues ya vieron que es muy común. Entonces, cualquiera de sus familiares puede estar afectado. Entonces, sí es muy importante que hagan un abordaje adecuado, básicamente hablando de lo mental, de lo psicológico, porque no nada más la paciente puede sentir todas estas cosas que ven aquí en la pantalla, sino que incluso aquellas personas o aquellos pacientes que tengan cierto grado de depresión o ansiedad o problemas psicológicos muy antiguos, muy crónicos, como bien saben, el estrés produce un estado proinflamatorio, en el cual si de por sí hay carga genética u otros factores de riesgo como obesidad, sedentarismo, tabaquismo, etcétera, y aparte está la paciente muy estresada o con muchos problemas psicológicos, esto puede ser un factor de riesgo, incluso que dispara o determina si se va a desarrollar cáncer o no. Eso quiere decir que el papel mental, el papel psicológico sí es muy pesado, sí es muy importante en todos los pacientes en general. Y no nada más para desarrollar cáncer, ¿verdad? Sino para desarrollar cualquier otro tipo de patología. Entonces, ¿qué se recomienda? Pues una buena salud mental, ¿verdad? Muchos pensamos que la tenemos, pero la realidad es que no.
La realidad es que muchos de nosotros estamos sometidos a cierto grado de estrés, dependerá de los problemas de cada quien, pero créanme que esto está comprobado científicamente, que eso incluso puede repercutir a manera tal que puede desarrollarse neoplasias por el simple hecho de tener una carga de estrés psicológica crónica que esté produciendo un estado preinflamatorio en nuestro cuerpo. Entonces, incluso desde ustedes, ¿verdad? Ustedes partan de tener una mejor salud mental lo mejor posible. Y si no la pueden lograr solos, pues busquen ayuda, ¿verdad? Para eso están los psicólogos, los psicoterapeutas, etcétera, para que no caigan en este factor de riesgo, porque muchas veces no lo tomamos en cuenta. Pensamos que no, pues sí, hago mucho ejercicio, como muy bien, etcétera, pero hay muchos problemas que pueden estar alrededor, psicológicos, que pueden afectar al cuerpo también. Entonces, sí hago énfasis en esto porque es un factor de riesgo que siempre lo abandonamos, pero sí se necesita tomar mucho en cuenta. Yo cuando vienen aquí a los pacientes a la consulta, y les voy a explicar un tratamiento o los estoy abordando para hacerles ahora sí que darles la información comprimida, ¿verdad? Porque pues no puedo estar platicando con ellos todo el rato, todos los días. Vienen aproximadamente 1 hora o 2 horas para recibir una información muy extensa. Siempre les trato de dejar esta como imagen que ven ustedes aquí. Yo les digo, miren, es muy importante que ustedes se imaginen como si fueran a correr un maratón. Lo que les digo es, imagínense que, por ejemplo, van a correr un maratón. ¿Qué pasaría si ustedes están durmiendo mal, comiendo mal, deprimidos, acostados todo el día, sin energía de nada? Y al día siguiente le dicen, ¿sabes qué? Pues órale, vete a correr un maratón, ¿verdad? Pues, ¿qué va a pasar? Pues a los 5 minutos te vas a estar desmayando, ¿verdad? Porque no estás en condiciones. Pero ¿qué pasa si esta persona está positiva, hace sus cosas del día, está distraída, acepta, está lista, ¿verdad? O sea, su entorno lo trata de acomodar para que, pues, para lo que va a venir, esté en condiciones para lo que ella va a vivir. ¿Por qué les pongo el maratón? Porque, pues, es algo similar de desgaste, ¿verdad? Tal vez el maratón dure ciertas horas, pero un tratamiento oncológico, hablando de cáncer de mama, dura aproximadamente 6 meses. Entonces, no es un maratón, pero sí es algo muy crónico que los lleva a un desgaste físico y mental muy importante. Entonces, los trato de preparar así, ¿verdad? Como que sepan que van a someterse a un camino muy complejo, a un camino muy difícil, que va a durar mucho tiempo, muchos días. Entonces necesitan estar bien conscientes de qué es lo que está pasando, qué les va a pasar y que estén lo mejor positivo posibles, ¿verdad? No va a ser siempre el primer resultado de los pacientes, ¿verdad? Van a estar pasando por muchas fases de aceptación, de negación, de tristeza, etc. Es normal que lo pasen, pero nuestra labor como médicos, en especial nosotros los oncólogos, tenemos que darles, como les digo, ese empujoncito, ese pisar la tierra como debe de ser y decir, bueno, ok, lo acepto, agarro el toro por los cuernos y órale, lo que venga, ¿verdad? Eso es lo mejor, que el paciente no se someta, no se caiga, no se destruya por este diagnóstico, sino que mantenerlo distraído, mantenerlo activo, mantenerlo comiendo bien, mantenerlo sano, que deje los demás hábitos si los están dañando, para que cuando venga el tratamiento, pues lo aguante y todo ese trayecto de tiempo lo pueda superar. Ahora bien, esto es precisamente lo que les decía al inicio. Vean ustedes, estas son tablas del SER. El SER es una plataforma que realiza el Instituto Nacional del Cáncer, esto es en Estados Unidos, en el cual se pronostica o se promedia la probabilidad de supervivencia de acuerdo a los casos que han tenido, en este caso, del 2011 al 2017, es el último registro que se tiene, es el más actual. Fíjense, del 2011 al 2017, ahorita ya estamos casi en el 2022. Entonces, cuando salgan las gráficas del 2017 al 2022,
yo creo que estos porcentajes todavía se van a elevar un poco más. Pero vean ustedes que la probabilidad de supervivencia a 5 años, que prácticamente todos los cánceres que llegan a 5 años de supervivencia, o sea, que no regrese el cáncer por una vigilancia de 5 años, prácticamente están curados. Vean cómo el cáncer localizado, o sea, estamos hablando del cáncer de que nada más está en la mama, que no ha brincado, que no ha hecho metástasis pues a los ganglios axilares, la probabilidad de supervivencia es de un 99%. Entonces, esto no lo estamos inventando, ¿verdad? Son estadísticas avaladas a nivel mundial, donde es por eso que se hace tanto énfasis en lo que es la detección oportuna del cáncer. Porque si se detecta de forma temprana, esta mujer, esta paciente, lo más probable es que sobreviva y que viva y que se cure completamente, ¿sí? En la etapa regional es cuando el cáncer ya invade los ganglios axilares. En este caso, la probabilidad de supervivencia disminuye un poco, pero aún así es demasiado alta. O sea, para un cáncer diseminado de forma regional, un 85% de supervivencia, o sea, es exagerado. No se imaginan estas gráficas comparadas, por ejemplo, con el gástrico o con el colorectal o con no se diga el de páncreas, el de hígado, ¿no? O sea, no se imagina la diferencia de supervivencia. Entonces, toda paciente que se detecte de forma temprana o que se pueda establecer su diagnóstico de forma más oportuna, la probabilidad de supervivencia es exageradamente alta. Entonces, por eso que es tan importante hacer énfasis en lo que es el tamizaje, ¿sí? Porque esas pacientes, las que tienen la probabilidad de 99%, pues son aquellas que obviamente se hicieron su mastografía a tiempo, ¿verdad? Las que tienen en la etapa regional o a distancia, son pacientes que lo más probable es que no hayan acudido a su mastografía a tiempo. Entonces, es la gran diferencia que hace la supervivencia, ¿sí? Por el simple hecho de nada más hacerse un estudio. Y ya por último, vean cómo de manera general, o sea, si agarramos todos los casos de cáncer de mama, desde las etapas tempranas hasta los metastásicos, y promediamos su supervivencia, vean que el 90% de las mujeres, de manera general, van a tener una supervivencia libre de enfermedad o prácticamente una curación a los 5 años de un 90%. Eso es demasiado. La verdad, no cualquiera puede utilizar esta plataforma, pueden entrar y ver otros tipos de cánceres. Esto es demasiado raro que lo puedan ver en otro tipo de cáncer, ¿sí? ¿Y por qué llegamos a este número? ¿Por qué llegamos a estas cifras? Precisamente pues por los conocimientos, por los avances, por la tecnología, por el acceso a la mastografía, por la especialización y subespecialización, por la preservación de la mama, por muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas que el estudio molecular, etcétera. Muchas cosas que forman un entorno en el cual la paciente con cáncer pues tiene una gran probabilidad de sobrevivir a largo plazo. Entonces, chicos, pues yo creo que finalizo con esta imagen. Esta imagen me gusta mucho, está muy sencilla, es algo muy representativo. Habla simplemente de un caminar de una paciente con el diagnóstico de cáncer. Esta a lo mejor ya la conocían, si no, pues compártanla, porque está bastante interesante. Después del diagnóstico viene una etapa difícil, en la cual se tiene que aceptar que se va a recibir un tratamiento, que el tratamiento es largo, es prolongado, tiene algunos efectos adversos, pero que finalmente tiene una meta, tiene un fin. Y creo que ustedes como profesionales de la salud, desde ahorita vayan impartiendo el conocimiento de esta enfermedad, que la vayan esparciendo en sus círculos sociales, en su familia. Ustedes mujeres que tomen las medidas preventivas que necesitan, ¿verdad? Y que bueno, que se lleven un panorama de que el cáncer de mama, híjoles, es muy común, ¿verdad? Vamos a estar batallando mucho con él, cada vez más, como lo vimos al inicio en las gráficas de la estimación, cada vez va a estar más incidente. Por lo tanto, necesitamos detectarlo de forma oportuna para que lleguemos a ese número de 99% de curación
o quizá un poco más con la información ya actualizada, para que podamos tener un buen control de esta patología. Y pues bueno, eso sería todo, chicos. No sé si tengan alguna duda, pregunta. Yo estoy a sus órdenes. Me parece que no hay dudas, doctor. Ok, Hola, doctor. Un amigo me está haciendo una pregunta que no puede hablar y me mandó un mensaje. Pregunta, quería saber sobre las mujeres con implantes, si esto interfiere en el diagnóstico. bien. De hecho, obviamente, fíjate que es muy común ahorita por lo de los... Cada vez la medicina se hace más negocio. Entonces, ahorita, al menos aquí en la región de Aguascalientes, donde he visto que se repite mucho, es los médicos que hacen un diplomado en imagen. Y estos médicos generalmente trabajan pues en lugares donde no, donde se necesita pues un radiólogo, ¿sí? Hay estudios mastográficos y estudios de ultrasonido para pacientes con implantes, ¿sí? O sea, la mastografía y el ultrasonido se puede realizar en pacientes, en mujeres con implantes mamarios, pero siempre y cuando lo haga un profesional, o sea, en este caso un radiólogo. ¿Por qué? Porque obviamente con un implante ahí va a ser más difícil, más complejo encontrar lesiones. Para eso se necesita un especialista, porque a veces sí me llegan pacientes que llegan que dicen médico ultrasonografista o médico con diplomado en algún área de imagen. Y esos estudios, pues el reporte va a ser de no tan buena calidad. Entonces sí se necesita que este tipo de estudios lo haga un radiólogo. Pero sí, sí se puede hacer, y tanto la mastografía como el ultrasonido. Eso quien haya comentado que no se puede es mentira, ¿verdad? O sea, sí se puede hacer ambos. Y en el caso de que tengan miedo de que porque se le aplasta el implante, que se me va a desacomodar, que no sé qué, ya hablando de la paciente, pues en ese caso se hace el ultrasonido, ¿verdad? Pero sí se puede hacer. Muchas gracias. No. Doctor, dejaron otra pregunta, como que otra chava yo creo no puede hablar, Sí. pero pregunta que ¿cuándo se debe iniciar con el proceso de mastografía si ya ha habido cáncer de mama en abuela y mamá? Bien, mira, si ya tienen dos antecedentes de cáncer mamario en familiares de primer grado, lo ideal es que vayas precisamente con un oncólogo para hacerte una especie de árbol genealógico y determinar qué factores de riesgo más hay para decirte cuándo es necesario comenzar con tu detección oportuna. Mucho va de la mano generalmente con la edad al diagnóstico de tu familiar de primer grado más cercano, que en este caso sería la mamá. Mucho va a ir de la mano el momento de diagnóstico que le hayan hecho su cáncer. Por ejemplo, si a tu mamá, bueno, hacia la mamá de esta persona, le diagnosticaron el cáncer a los 45 años, entonces tienen que restarle 10 años para que su descendencia, en este caso su hija, se comience a hacer su estudio de tamizaje. El tamizaje para pacientes más jóvenes, o sea, antes de los 40 años, no es con mastografía, es con ultrasonido. Entonces, es el estudio ideal. Pero yo recomendaría que si está esos dos antecedentes de familiares de primer grado que tuvieron cáncer, lo ideal, si está en sus medios, si está en su oportunidad, hacerse mejor un estudio genético para que realmente sepa qué riesgo tiene, tanto ella como su descendencia, ¿verdad? Sus hijos o su demás familia, de desarrollar cáncer, porque ya la mamá y la abuela, pues sí habla o se sospecha de, por ejemplo, un BRCA mutado. Entonces yo sí recomendaría que sí acudiera a consejería para ver si hay algo más que se puede investigar y no nada más prevenir o de detectar de forma oportuna el cáncer de mama, sino los demás cánceres que están ligados al BRCA. Gracias, doctor. Sí, nada. No sé si tengan otra pregunta.
Sí, hay otra pregunta. Dice, si una persona tiene estos mismos antecedentes, ¿es necesario hacer la mastografía o, bueno, ultrasonido más veces al año? No, no, para que se desarrolle, mira, sí me ha tocado, la verdad es que sí te puedo decir que ha habido casos en los que se hace la mastografía anual, pero en ese tiempo se desarrolla el cáncer. Eh, sí puede pasar, pero como la gran mayoría de casos, pues no sucede así, ¿verdad? Lo que se hace es explicarles cómo es la revisión personal, que de esa sí tiene que ser mensual, ¿verdad? Y tiene que empezar la revisión mensual después de los 25 años de forma general, para la mama, en este caso. Eh, pero es extremadamente raro, ¿sí? Cuando son cánceres así en esa que se detectan entre una mastografía y otra, a pesar de que sean hechos anuales, son cánceres ya de entrada muy agresivos, como por ejemplo un HER puro o un triple negativo. Generalmente esos cánceres son los que son los que se detectan así. Pero como es tan raro, no se recomienda de manera general a la población en general que se haga la mastografía o el ultrasonido más repetitivo. Más bien que se haga mucho énfasis en su autoexploración para que cualquier cosita que detecten ya rara, pues acudan inmediatamente con un profesional. Pero no está indicado hacérselo más de una vez al año. Siempre y cuando caigan en una población general en la cual no tienen herencia, ¿verdad? No tienen mucha carga genética, no tienen muchos factores de riesgo y ya estén en las edades adultas. Muy bien, muchas gracias. Ya. ¿Ya no hay más preguntas? Bueno, me parece que ahora sí ya no hay más preguntas, doctor. Ok. Muchísimas gracias por habernos ayudado el día de hoy con esta plática y le haremos llegar su constancia de participación. A ustedes muchas gracias por la invitación, gracias por la espera y bueno, aquí estamos a sus órdenes.